Bueno, buenos días, colegas. Vamos a dar la clase de otorrinolaringología. Vamos a ir enfatizando en algunos puntos. Vamos a empezar primero por la parte de oído y después hablaremos sobre la nariz. El oído es un órgano que nos permite percibir los sonidos, llevarlos al cerebro e interpretarlos. Desde el punto de vista anatómico, se divide en estas tres partes, que son el oído externo, conformado por el pabellón, el conducto auditivo externo, el oído medio, conformado por la caja timpánica, con el tímpano, la cadena de huesecillos, la mastoides y la trompa de Eustaquio. Y el oído interno, que viene a ser el laberinto, porque está enclavado dentro del hueso en unos canales óseos. Tiene dos partes, la parte anterior donde está la parte auditiva y se encuentra la cóclea, y la parte posterior donde se encuentran los conductos semicirculares para el sistema vestibular. De ambos van a emerger el nervio auditivo y el nervio vestibular, que van a contactarnos con el cerebro. Entonces, de esta manera tiene una división anatómica el oído. El pabellón auricular, el conducto auditivo externo, que aquí lo vemos en una imagen otoscópica, tiene un estrechamiento o istmo en la parte central. En el tercio externo se encuentran los vellos y también ahí se produce el cerumen por las glándulas ceruminosas. La piel, conforme profundiza, se va adelgazando hasta llegar al borde del tímpano, donde tiene su máxima delgadez y forma la capa externa de la membrana timpánica. Este conducto auditivo externo es piel, y esta piel tiene que estar protegida por de varias formas. Tiene una defensa mecánica, que es la forma del conducto, sinuosa y con un estrechamiento central. Tiene la presencia de los vellos y la presencia del cerumen. El oído medio está conformado por la membrana timpánica, la caja timpánica, la cadena de huesecillos formada por el martillo, el yunque y el estribo. Ambos funcionan en forma armónica con el movimiento timpánico para transmitir la energía sonora desde el medio externo, transformándola en energía mecánica, hasta los líquidos de la cóclea, transformándola en energía hidráulica. Este oído medio, para que funcione, debe tener una ventilación, debe haber aire que ingrese. Este ingresa a través de la trompa de Eustaquio. Al ingresar aire, esto permite que el tímpano pueda moverse y actuar como una caja de resonancia. ¿Y para qué es importante que el tímpano se mueva? Para captar la energía sonora. ¿Por qué? Porque la energía sonora se transmite a manera de ondas, de frecuencia ancha o de frecuencia angosta. Entonces necesita tener un rango de movimiento para poder captar esa energía sonora. También queda atrapado aire en esta zona conocida como la mastoides, muy importante para la aireación del oído medio, donde queda aire de reserva. Acá también recalcamos que el tímpano en el 85% está compuesta por tres capas: una capa externa, que es la capa epitelial, una capa media, que es la capa fibrosa, y una capa interna, que es la capa mucosa, la que reviste la caja. Sin embargo, en el 15%, que es la parte alta del tímpano, conocida como la par flácida, solamente existe capa epitelial y capa mucosa, no existe capa fibrosa. Entonces a este 85% se le conoce como la pars tensa y a este 15% como la par flácida. El hecho de que no tenga capa fibrosa la hace una área vulnerable a ciertas patologías que vamos a revisar después. Esto es una membrana timpánica normal, tiene un brillo, es semitransparente, semitranslúcido. Al iluminarla se produce un triángulo luminoso desde el ombligo del tímpano. Se puede ver el rodete fibroso. La capa externa, acuérdense, es la continuación de la piel del conducto, que es la capa epitelial. Se ve el mango del martillo, la cabeza del martillo. Eso sería un tímpano normal, semitranslúcido, semitransparente. Acá se puede ver incluso la trompa de Eustaquio, se puede ver el promontorio acá. Acá se puede ver el yunque. Ese es un tímpano normal.
Si trazamos un cuadrante a través del mango del martillo, vamos a tener 4 cuadrantes: el antero superior, el antero inferior, el póstero inferior y el póstero superior. Muy bien, y finalmente el oído interno, como decíamos, conocido como el laberinto, tiene el laberinto anterior, donde es un conducto óseo labrado dentro del hueso temporal, que está lleno de un líquido. Dentro de este líquido flota el laberinto membranoso, que lo vemos acá. Este laberinto membranoso también está lleno de un líquido conocido como endolinfa. Y lo que está afuera en el conducto coclear, la perilinfa. Y hacia atrás vamos a tener los conductos semicirculares, que son el conducto superior, el conducto horizontal y el conducto posterior. Ambos definen los 3 áreas del espacio, ¿no? Y van a permitir o colaborar en la detección de los movimientos de la cabeza para la mantención del equilibrio. De aquí saldrá el nervio vestibular y de acá el nervio coclear, o llegará el nervio coclear para la audición. Este es el conducto coclear. Vemos que si cortamos el conducto está lleno de un líquido llamado perilinfa, dentro del cual está el laberinto membranoso, también conocido como rampa media. Acá tenemos la rampa vestibular y acá la rampa timpánica. Esta rampa media o laberinto membranoso está revestida de un líquido, está llena de un líquido conocido como endolinfa. Y dentro de esta endolinfa está este órgano, que es el verdadero órgano de la percepción del sonido, conocido como el órgano de Corti. Tienen células especializadas para actuar como un órgano sensorial, captando la energía sonora en forma de energía hidráulica, y al ser estimuladas estas vibrisas en la superficie de estas células, se transforma la energía hidráulica en energía eléctrica o bioquímica, que la van a transmitir al nervio auditivo. ¿Cómo funciona entonces el oído? Cuando la energía sonora llega desde el medio externo, es captada por el pabellón auricular, luego se concentra en el conducto auditivo externo y esta energía sonora termina impactando la membrana timpánica. Para que no se pierda la energía, porque si solamente tuviese que impactar sobre la membrana de la ventana oval, se perdería más o menos un 30% de la energía. Entonces el oído ha creado un sistema que amplifica el sonido, evitando que se pierda ese 30%. Eso es el oído medio. El oído medio entonces sirve para conducir la energía sonora y amplificar la energía sonora. Si no tuviéramos tímpano y cadena de huesecillos, ¿podríamos escuchar? Por supuesto que sí. Nada más que escucharíamos 30% menos. Entonces la naturaleza ha creado este sistema para que la cantidad de energía que entra al conducto sea la misma que llega al órgano de Corti. ¿Cómo creamos un sistema de amplificación? Eso es el tímpano. El tímpano capta el 100% de la energía y la transforma de energía sonora en energía mecánica, haciendo que los huesecillos se muevan. Finalmente el estribo se mueve como un pistón en la membrana de la ventana oval, haciendo que al moverse con un pistón transmita la energía mecánica hacia los líquidos endococleares, transformándola en energía hidráulica. Tal como si ustedes soltaran una moneda en una piscina, se crean inmediatamente ondas dentro de los líquidos endococleares. Estos líquidos entran por la rampa vestibular y timpánica y van a terminar acá en la ventana redonda, donde se desfoga la energía. Pero al moverse estos líquidos endococleares, la rampa media también se mueve, porque tiene una membrana aquí. Entonces esa membrana, conocida como membrana de Reissner, se mueve, y al moverse se mueven los líquidos endococleares. ¿Ok? Al moverse los líquidos endococleares, ¿qué sucede? Esto que está en azul se llama la membrana basilar. Acá la tenemos. Imagínense, la energía hidráulica entra por acá a manera de ondas y va a salir por acá, pero eso hace que se mueva la membrana de Reissner.
Al moverse esta membrana se generan ondas dentro del líquido endococlear, haciendo que esto, que es la membrana basilar, se mueva. Al moverse esta membrana basilar, se estimulan las fibrisas o cilias que tienen estas células ciliadas, originando finalmente que la energía hidráulica se transforma en energía eléctrica o bioquímica, transmitiendo la energía de las células ciliadas hacia las dendritas de las neuronas del nervio auditivo para finalmente llegar a las áreas auditivas. De esta manera, el órgano de Corti sirve para percibir el sonido, no para entender el sonido. ¿Ok? Donde entendemos lo que escuchamos en la corteza cerebral, donde está la memoria auditiva. Imagínense, a los 3 meses de nacido se cae un lapicero, ustedes no van a saber qué es un lapicero y que sirve para escribir, para tomar notas, no. Saben que algo ha sonado, eso es percibir un sonido. Cuando alguien les enseñe esto es un lapicero y sirve para escribir, para hacer notas, dibujos, etcétera, eso quedará guardado en su memoria auditiva. La próxima que se caiga el lapicero, ustedes sabrán que se ha caído un lapicero y para qué sirve. Eso se guarda acá en la memoria auditiva. Quiere decir que el órgano de Corti no nos permite entender lo que escuchamos, nos permite percibir los sonidos. El oído humano es para percibir los sonidos. ¿Ok? Ahora, cuando el sonido llega al órgano de Corti, el órgano de Corti recepciona las ondas sonoras, la energía sonora que viene en diferentes intensidades y frecuencias, pero no las recibe de una manera anacrónica, sino de una manera organizada. Quiere decir que las células dentro del órgano de Corti están organizadas a manera de un piano o de un órgano, ¿okay? De tal manera que las células de la base de la cóclea sirven para captar las frecuencias altas, o sea que tienen banda angosta. Hablamos pues de 20.000, de 18.000, 16.000, 14.000, 10.000, 8.000 Hz de frecuencia, ¿no? Y así, la parte media captarán pues energías de 4.000, de 2.000, de 1.000, de 500. Y la parte más alta de la cóclea, el ápice, captarán las frecuencias graves, o sea, de banda ancha. Hablamos de 500, 250, 125 Hz. Esa es la razón por la que la cóclea se envuelve sobre sí a manera de un caracol, dando 2 vueltas y medias o 2 vueltas 3/4 aproximadamente. ¿Ok? Entonces la energía sonora, cuando entra a la cóclea, cada célula está especializada en un tipo de frecuencia e intensidad diferente. Eso se llama distribución tonotópica de las células ciliadas. Muy bien. Si bien anatómicamente el oído se divide en externo, medio e interno, sin embargo, desde el punto de vista funcional, el oído no funciona así. El oído en realidad se divide en 2 partes, en el área de conducción y en el área de neurosensorial. El área de conducción, también llamada área de transmisión, lo forma el oído externo y el oído medio. En realidad todo forma un conjunto cuya misión es conducir y amplificar el sonido. ¿Ok? Capta el sonido, lo conduce a través del conducto y luego lo amplifica en el oído medio. Y el área neurosensorial es el verdadero órgano de la percepción, el órgano de Corti con el nervio auditivo. Neuro por el nervio y sensorial por el órgano sensorial. También llamado área de la percepción, porque ahí se percibe el sonido. Entonces, esta división funcional va a ser muy importante para diagnosticar topográficamente las patologías y saber el pronóstico, no tanto así la división anatómica. Otro concepto, la energía sonora que nosotros conocemos se puede transmitir por vía aérea, ¿sí? La que viene a través del aire, hace contacto con el conducto, el tímpano y la transmite al órgano de Corti donde se percibe el sonido. Pero no es la única manera como se puede percibir el sonido, ya que el sonido se puede transmitir por líquido, por gaseoso o por sólido. En realidad la mejor forma de transmitirse el sonido es por los sólidos.
¿ok? Menos por los líquidos y menos por el aire. Sin embargo, la forma natural que nosotros tenemos de comunicarnos es a través del aire. Pero si nosotros ponemos un vibrador óseo acá, un vibrador que emita sonido, y lo ponemos sobre la calota craneal, este va a transmitir el sonido directamente a través del hueso al órgano de Corti, ¿ok? A eso le llamamos vía ósea. Es como si ustedes pusieran su oído pegado contra la pared y van a empezar a escuchar sonidos incluso más lejanos de lo que normalmente podríamos escuchar. ¿Ok? A eso le llamamos la transmisión o vía ósea de la transmisión de la energía sonora. Quiere decir que el órgano de Corti puede ser estimulado o por vía aérea, que es la forma natural y en la cual sí usa el área de conducción, o puede ser estimulado por vía ósea, por la cual es estimulada directamente, sin usar el área de conducción. Lo hace a través de la calota craneal. ¿Ok? A eso se refiere la vía aérea y la vía ósea. La vía aérea entonces usa el área de conducción y el área de percepción, mientras que la vía ósea solo usa el área neurosensorial o de percepción. Muy bien. Cada vez que se afecte el oído, habrán síntomas, como es la hipoacusia, que es la disminución de la audición. Habrá la hiperacusia. La hiperacusia no es el antónimo de hipoacusia. Si hipoacusia es disminución de la audición, ¿qué será la hiperacusia? ¿El aumento de la audición? No. La hiperacusia es el aumento de la sensibilidad auditiva. Generalmente van de la mano, la hipoacusia con la hiperacusia. Cuando el oído se daña por X noxa, ¿ok? El oído se vuelve más sensible. Entonces, a pesar de que escuchamos bajo, tenemos hiperacusia. Los sonidos que normalmente escuchamos y que no nos molestan, nos empiezan a molestar. A eso se llama hiperacusia. La sensación de oído tapado, que se den algunas enfermedades por el aumento de la presión del líquido endolinfático. El tinnitus o acúfenos, que para fines prácticos es lo mismo. Para algunos el tinnitus se refiere a los sonidos agudos y el acúfeno a los sonidos graves, pero en el sentido práctico no tienen mayor trascendencia. Para otros es una definición americana y otros es una definición europea. Al final no interesa porque es lo mismo en realidad. Y el vértigo, que el vértigo se va a producir cuando se altera el laberinto posterior. ¿Ok? Cuando se afecta el sistema vestibular aparecerá vértigo. Por supuesto, si uno se queda sin nada de audición se llamará sordera total, que le llamamos, depende del caso, si es adquirida o si es congénita. Si la sordera total es congénita, o sea, ustedes nacen, se llama anacusia. Si ustedes nacen sordos, se llama anacusia. Pero si ustedes tienen sordera total adquirida, o sea, en el transcurso de la vida se quedaron con sordera total, se llamará cofosis. La cofosis es la sordera total adquirida, por diferentes razones. Muy bien, entonces, acá viene un dato muy importante para que puedan muchas veces responder algunas preguntas de otorrino en la parte audiológica. ¿Qué es la hipoacusia de conducción? Es cuando se altera el área de conducción. Es decir, cualquier patología que afecte el oído externo o el oído medio producirán hipoacusias de conducción, porque lo que se altera es la conducción y la amplificación del sonido. Entonces, ¿qué cosa es una hipoacusia conductiva? Es cuando hay patología del oído medio y externo. Y eso en el sentido funcional, ¿qué significa? Que se altera la vía aérea, pero la vía ósea se mantiene normal. Decíamos que la vía aérea usa el área de conducción para estimular el área de percepción, pero la vía ósea no. Si lo que está alterado es el oído externo y medio, entonces lo que se va a ver alterado es la conducción por vía aérea, pero la vía ósea se va a mantener normal. Entonces, por ejemplo, si tienen un tapón de cerumen, si tienen un tímpano perforado, si tienen una otitis media aguda, una otitis serosa, una disfunción tubárica, un tumor del conducto auditivo externo, etc.
todas ellas alterarán la conducción por vía aérea, porque no podrán estimular ni el tímpano ni la cadena de huesecillos y menos el oído interno. Sin embargo, si ustedes le ponen un vibrador óseo que estimula directamente la cóclea, estará normal. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Están ahí? ¿Han venido? Ah, ya. Muy bien. ¿Y qué sucede en la hipoacusia neurosensorial? Es la disminución de la audición por un daño en el oído interno o en el nervio auditivo. Acá se altera el área de percepción. Entonces, ¿cómo estará la vía aérea? Caída, disminuida. ¿Y cómo estará la vía ósea? También estará disminuida. ¿Ok? Quiere decir que no hay transmisión hacia el nervio auditivo por un problema de la cóclea, por ejemplo. Entonces, la vía aérea sale baja y la vía ósea también. Por ejemplo, en la presbiacusia, en el trauma acústico, la autotoxicidad, la enfermedad de Menier, la displasia de Mondini, etcétera. Acá hacemos el repaso. Si ustedes tienen una patología del conducto del oído medio, cuando viene la cuando evalúan la vía aérea, no podrá estimular bien el área coclear. Entonces la vía aérea estará disminuida. Pero si ustedes lo estimulan por vía ósea, la transmisión será normal, porque estimulan directamente la cóclea. A eso le llamamos hipoacusia conductiva. Conclusión, ¿qué cosa es la hipoacusia conductiva? Audiológicamente hablando, es cuando la vía aérea cae y la vía ósea se mantiene normal. Y anatómicamente, ¿qué significa? Cuando existe una patología en el oído medio o en el oído externo. Y en la hipoacusia neurosensorial, imagínense un daño acá, una presbiacusia, un trauma acústico en la cóclea. Cuando ustedes estimulan por vía aérea, ¿la va a poder pasar al nervio? No, estará disminuida. Si ustedes estimulan por vía ósea, llegará acá, pero no la puede pasar al nervio. A eso le llamamos hipoacusia neurosensorial. Entonces, audiológicamente, ¿qué cosa es la hipoacusia neurosensorial? Cuando la vía aérea cae y la vía ósea cae. ¿Ok? Y morfológicamente o anatómicamente es cuando existen patologías en la cóclea o en el nervio auditivo. Entonces empezaremos ahora sí a hablar de algunas patologías. La primera que va a ser uno de los dolores de cabeza siempre es el nervio séptimo par craneal, que es el nervio facial. No los voy a martirizar mucho hablando sobre el nervio facial, que de por sí es un nervio martirizador, es el nervio más tortuoso del organismo, hace varias angulaciones y emite una serie de ramas, pero asimismo es un nervio conformado, como ven, por una serie de diferentes tipos de fibras nerviosas. El nervio facial lleva fibras motoras, lleva fibras sensitivas, lleva fibras sensoriales y lleva fibras viscerales, es decir, todos los tipos de fibras que existen. ¿Ok? Empieza, como sabemos, en el tronco encefálico, luego viene atravesando el conducto auditivo interno formando el segmento laberíntico, luego entra a la caja timpánica y forma el segmento timpánico, luego sale de la caja timpánica y baja por la mastoides, entonces se le llama segmento mastoideo. Luego sale por el agujero estilomastoideo, se mete en la parótida y dentro de la parótida se divide en una rama temporofacial y una rama cervicofacial. ¿Ok? Lo vamos a resumir todo en dos cuadros básicamente. Acá tenemos la porción laberíntica del nervio facial. El nervio facial pasa por el conducto auditivo interno, llega a un primer codo. En este primer codo el nervio se va hacia atrás y hacia abajo, pero en el primer codo se encuentra el ganglio geniculado, donde están los cuerpos de las neuronas del nervio facial. De este ganglio geniculado sale un nervio conocido como el nervio petroso superficial mayor. Este nervio petroso superficial mayor va a ir finalmente a las glándulas lagrimales para permitir la lagrimación. Quiere decir que son fibras de tipo visceral. ¿Ok? Fibras viscerales.
Luego viene por su porción timpánica en esta segunda porción, donde va a dar entre otros nervios uno muy importante, que es el nervio del músculo del estribo. Este es un nervio motor. El nervio del músculo del estribo va a servir para inervar al músculo del estribo. ¿Y qué hace el músculo del estribo? Contrae y jala hacia afuera el estribo. Es decir, tiene un movimiento de contracción opuesto al movimiento natural del estribo. Si el estribo vibra de afuera hacia adentro, a manera de un pistón, el músculo lo jala de adentro hacia afuera. Eso va a permitir que se forme el reflejo estapedial. ¿Qué cosa es el reflejo estapedial? Lo vamos a hablar después. Es un reflejo que evita que el estribo se impacte en el órgano de Corti cuando llega energía sonora muy intensa. Para evitar que el estribo se impacte, porque se mueve a manera de un pistón en la ventana oval, el músculo del estribo se contrae inmediatamente cuando llega una energía sonora muy intensa y evita que éste golpee el órgano de Corti. Luego seguimos bajando, llegamos a la tercera porción o porción mastoidea, da un nuevo codo, otra nueva angulación, más o menos en 90 grados, y empieza a bajar por la mastoides. Aquí en la mastoides es donde da esta rama que se conoce como el séptimo bis, nervio recurrente del facial, intermediario de Greisberg, o también le llaman cuerda timpánica. Todos esos nombres tiene. Este es un nervio interesante e importante. Le llaman recurrente porque después de haber pasado el codo regresa el nervio y se mete a la caja timpánica y luego va a salir a dar dos tipos de ramas, o mejor dicho, lleva dos tipos de fibras. Lleva fibras sensoriales para los 2/3 anteriores de la hemilengua, es decir, sirven para la gustación. Son fibras sensoriales para la gustación en los 2/3 anteriores de la hemilengua. ¿Y quién inerva sensorialmente el tercio posterior de la lengua? El nervio glosofaringio. ¿Ok? Pero también lleva fibras que se separan, conocidas como fibras viscerales, de tipo parasimpática, en la glándula submaxilar y en la glándula sublingual. Para la inervación de estas glándulas, mejor dicho, para la salivación de estas glándulas. ¿Ok? Son fibras viscerales. Finalmente el nervio facial termina saliendo por el agujero estilomastoideo, entra a la parótida y se divide en las ramas que hemos mencionado. Pero aquí, a esta altura, ya solamente lleva fibras motoras, fibras que sirven para la inervación de los músculos faciales o los músculos de la mímica de la cara. Entonces, estas son las ramas más importantes, ¿no? El nervio petroso superficial mayor, el nervio del músculo del estribo, el nervio cuerda timpánica y las ramas motoras de la rama terminal del facial. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando este nervio facial se lesiona por diferentes razones? Por diferentes patologías que pueden ser quirúrgicas, tumores, colesteatomas, otitis, golpes en la cabeza. Se puede lesionar el facial en algún punto. Entonces acá viene el diagnóstico topográfico para entender esto. Si yo lesiono, miren, acá veo el nervio cuerda del tímpano. Lo que está después del nervio cuerda del tímpano se llama distal y lo que está antes se llama proximal. Si yo causo una lesión al nervio facial después de la emergencia del nervio cuerda del tímpano o distal a la cuerda del tímpano, ¿qué tendré? Parálisis facial. Nada más. ¿Por qué? Porque a esa altura solamente lleva fibras motoras. Ahora, ¿qué sucede si yo causo una lesión antes de la emergencia del cuerda del tímpano o proximal a la emergencia de la cuerda del tímpano? Tendré parálisis facial, por supuesto, de la hemicara,
pero tendría además disminución del flujo salival y de la inervación de los 2/3 anteriores de la hemilengua, de la inervación sensorial. ¿Quién inerva la glándula parótida? El nervio glosofaringeo. Muy bien. Ahora, si yo tengo una lesión que es proximal a la emergencia del nervio del músculo del estribo, o sea acá, o puedo decir antes de la emergencia del nervio del músculo del estribo, ¿qué tendré? Parálisis facial, disminución del flujo salival, ageusia de los 2/3 anteriores de la hemilengua, y además tendré pérdida del reflejo estapedial. ¿Y cómo se traduce la pérdida? O sea, ¿qué es lo que va a sentir una persona cuando se pierde el reflejo estapedial? Va a sentir un síntoma que se llama algiacusia, es decir, que los sonidos normales le van a causar dolor. ¿Por qué? Porque no hay quien amortigüe pues el golpe del estribo sobre el órgano de corte. Entonces los sonidos normales y naturales le pueden causar dolor. Eso se llama algiacusia. Finalmente, podemos tener una lesión proximal o antes de la emergencia del nervio petroso superficial mayor. ¿Qué tendrá una lesión acá? Por ejemplo, una fractura, un golpe en la cabeza, una fractura de peñasco puede lesionar el nervio facial a ese nivel. ¿Qué tendrá? Parálisis facial, tendrá disminución o ageusia de los 2/3 anteriores de la hemilengua, tendrá disminución del flujo salival, tendrá pérdida del reflejo estapedial y además tendrá disminución o pérdida de la lagrimación. ¿Se dan cuenta? De esa manera uno puede hacer un diagnóstico topográfico de las lesiones del nervio facial. ¿Qué cosa es la parálisis facial de Bello a Frigori? Es la causa más común de parálisis facial, donde se paraliza el nervio facial, sobre todo en su parte motora. Se afectan las otras partes con menos intensidad. Antes se le llamaba a frigori porque se pensaba que eran los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Entonces la abuelita nos decía, cuando estés planchando no salgas al aire, ¿no? O no abras el frigider con el cuerpo caliente porque te va a dar parálisis facial, ¿no es cierto? Por eso le llamaban a frigori. Por supuesto no era eso la verdad, ¿no? Sin embargo, algo de razón había. Hoy día se sabe que la parálisis de Bello a Frigori en realidad es causada por el virus o el herpes virus, que obviamente ante los cambios bruscos de temperatura pueden desarrollarse si uno tiene el virus. Entonces, se sabe hoy día que es el herpes virus que causa inmediatamente un edema del nervio facial, y como el nervio facial viaja dentro de un conducto conocido como el conducto de Falopio, no tiene para dónde expandirse y se presiona sobre sí mismo, y eso produce la parálisis facial. Entonces, en el tratamiento de la parálisis facial básicamente es el corticoide. Le podemos dar antivirales también, pero fundamentalmente son los corticoides para bajar el edema inmediatamente del nervio facial y evitar que la presión termine lesionando el nervio facial y produzca una parálisis permanente. Bueno, no lo voy a martirizar con esto. Vamos a hablar ahora de algunos métodos de exploración radiológica del oído y de el sistema vestibular. Esto es la tomografía. Vemos acá vemos la base de la cóclea, el promontorio. Vemos acá estaría más o menos el tímpano. Y todo esto es la caja timpánica y acá la trompa de Eustaquio. Esta es una imagen de resonancia. Vemos cómo se puede, con contraste, se puede dibujar prácticamente la cóclea. Y esto es lo más avanzado, que es una reconstrucción en 3D. Son varias fotos que van tomando varias imágenes y luego las juntan y hacen una reconstrucción, ¿no? Y lo más avanzado, vemos como la cóclea con sus 2 vueltas y media, el vestíbulo que es la parte media, los conductos semicirculares y así, ¿no? El conducto auditivo interno. Una parte muy difícil de evaluar era siempre el oído interno del oído.
que a veces pues teníamos que imaginarnos, pero hoy día con la resonancia se pueden evaluar perfectamente. Desde el punto de vista audiológico existen varias formas de evaluar la audición en los pacientes. Un método antiguo, vamos a ir revisando algunos de ellos, era esto que se llamaba la logometría, que era la evaluación de la audición usando la voz del examinador. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad, pero yo todavía, en mi época, que bueno, no es tan antiguo tampoco, ¿no? Pero no existían pues los audiómetros prácticamente. Eso ha sido un boom en los últimos 10 años. Entonces a nosotros cuando nos enseñaron cómo evaluar la audición, teníamos un profesor ya viejito de neurología, ¿no? Que nos decía, vamos a evaluar a un paciente que no escucha. Entonces íbamos a evaluar y usaban este método, la logometría. Entonces el doctor agarraba y decía, señor, ¿cuántos años tiene? Y el paciente le decía, ¿qué? No le escucho, doctor. Entonces venía el segundo nivel, ¿no? Señor, ¿cuántos años tiene? No le entiendo, doctor, decía el paciente. Venía el tercer nivel, el severo, ¿no? O sea, leve, moderado, severo. Señor, ¿cuántos años tiene? 88, decía el paciente, ¿no? Entonces el doctor subjetivamente evaluaba y decía, este paciente tiene una pérdida de grado severo de la audición, ¿no? A eso le llamamos la logometría, ¿ok? Claro, el problema venía cuando el examinador también ya era un viejito y tampoco no escuchaba. Entonces era muy coloquial ver dos personas que no se entendían realmente, ¿no? Y la evaluación audiológica era muy subjetiva. Pero bueno, esa era la manera como se evaluaba la audición. También podíamos examinar el conducto, o podemos examinar el conducto. Antes usábamos el espejo frontal, que es lo que caracteriza al especialista en otorrinolaringología, pero el espejo frontal ya pasó de moda. Solamente es una reliquia de la especialidad. Hoy día se usa el frontoluz, que es el que nos permite dar la fuente de luz. Otorrinolaringología es una especialidad que examina cavidades. Por eso lo que caracteriza a la especialidad es la fuente de luz. Sin una fuente de luz nosotros no podríamos examinar nada. De repente a lo más la lengua o la boca. Pero ¿cómo podemos examinar el oído, la nariz, la garganta, la laringe, sin una fuente de luz? Entonces, la especialidad exige una fuente de luz para examinar a los pacientes. Por supuesto, tenemos el otoscopio. Y si queremos algo más fino, la otomicroscopía. Vemos con un microscopio, vemos el conducto, vemos detalles de la membrana timpánica que ya hemos descrito. Acá vemos una otitis media aguda, como el tímpano está enrojecido, congestivo, edematizado, con la pus empujando desde el oído medio hacia afuera, ya a punto de romper ese tímpano. O podemos ver esto, que son una otitis media crónica, donde el signo sine qua non es la perforación timpánica. Nos permite saber que este tiene una perforación del 90% del tímpano, solamente ha quedado la parte flácida. Vemos el martillo, vemos acá el yunque y vemos acá el estribo, el promontorio, la trompa de Eustaquio, la ventana redonda y por acá la ventana oval, ¿no? Entonces todos esos detalles podemos examinarlos con un microscopio. La acumetría, y aquí nos vamos a detener un poquito, es una evaluación antigua de la audición usando unos elementos metálicos conocidos como los diapasones. Ahora, si bien es un método antiguo, aún sigue vigente porque sirve para detectar algunas patologías. La acumetría consiste en hacer vibrar estos elementos metálicos conocidos como diapasones, que vienen en varios tipos de frecuencia. De acuerdo a la frecuencia van variando el tamaño y el peso. Al hacerlos vibrar generan un sonido de diferente frecuencia. Debemos recordar un concepto muy importante y no olvidarlo sobre la acumetría. La acumetría sirve para detectar las hipoacusias conductivas, no para las mixtas ni tampoco para las neurosensoriales. Sirve básicamente para detectar hipoacusias de conducción. Obviamente que si un paciente tiene hipoacusia de conducción, no tiene ni mixta ni neurosensorial, ¿no es cierto? Y si un paciente no tiene hipoacusia conductiva, tendrá o una mixta o una neurosensorial.
Muy bien, existen muchas pruebas para evaluar la audición usando los diapasones. Las más usadas son la de Weber y la de Rinné. La de Rinné lo que hace, la de Weber, que es una prueba presuntiva, lo que hace es comparar la vía ósea de un oído contra la de otro oído. Mientras que la prueba de Rinné lo que hace es que es la prueba confirmatoria, por cierto, lo que hace es comparar la vía ósea de un oído contra la vía aérea de ese oído. Entonces, eso es básicamente la evaluación. ¿Cómo es esto? Acá tenemos la prueba de Weber, hacemos vibrar el diapasón en la línea media del cuerpo. Y le preguntamos, señor, ¿por qué oído escucha usted bien? ¿Cuál es lo normal? El Weber no es positivo ni negativo, el Weber es si lateraliza o no. Lo normal es que no lateralice a ningún lado. A eso le llamamos indiferente. El Weber es indiferente, significa que el Weber no lateraliza a ningún lado. Y eso es lo normal. Si una persona escucha normal y hacemos vibrar el diapasón y se lo ponemos en la línea media del cuerpo, puede ser en el vértice, en la glabela, en el nación, en los huesos propios de la nariz, o puede ser entre los dientes, lo normal es que el paciente escuche igual en ambos lados. Que no haya preponderancia en este momento ni de la vía aérea ni de la vía ósea, porque es un vibrador óseo, pero también aéreo a la vez. Entonces el paciente escucha igual en ambos oídos. Ahora pónganse el ejemplo que el paciente tiene un tapón de cerumen. Imagínense que tiene un tapón de cerumen en el oído derecho, acá. Le está tapando todo el conducto. Le hacemos la prueba de Weber. En ese momento, el paciente, ¿qué va a decir? Doctor, estoy escuchando mejor por el oído derecho. El paciente va a levantar de la mano derecha. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Que la conducción por vía aérea estará alterada o estará normal? Está alterada. ¿Por qué está alterada? Porque tiene un tapón de cerumen que no permite que la cóclea se estimule por vía aérea. Sin embargo, la estimulación por vía ósea de la cóclea está normal. Entonces el paciente tiene la sensación de que escucha mejor en el oído afectado. ¿Por qué? Porque la conducción por vía ósea está siendo mejor que por la vía aérea. ¿Ok? Entonces, ¿qué significará eso? Que tiene la vía aérea alterada y la vía ósea normal. ¿Qué significa? Que en ese oído tiene una hipoacusia conductiva. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un tapón de cerumen en el oído derecho, este paciente tendrá una hipoacusia conductiva. ¿Cómo lo demuestro? Con los diapasones. Le hago el diapasón y el paciente refiere que escucha mejor con el lado derecho. ¿Por qué? Porque la conducción por vía aérea está alterada y la conducción por vía ósea de ese oído es mejor que la del otro lado. Por eso el paciente tiene la sensación de que escucha mejor por el oído afectado. Entonces, en la hipoacusia conductiva, el paciente lateraliza al oído enfermo. ¿Está claro? Muy bien. Luego le hago la prueba de Rinné, consiste en hacer vibrar el diapasón, se lo ponemos frente al oído y el diapasón va a vibrar, por así decirlo, 40 segundos. Entonces, al hacerlo vibrar el diapasón y ponérselo frente al oído, le vamos a decir, señor, usted nos va a decir cuando ya no escuche por allí. Entonces el diapasón empieza a vibrar. Pasan los 40 segundos, que es lo que escucha el paciente, y el diapasón deja de funcionar. Entonces el paciente nos dice, doctor, ya no escucho nada. En ese momento el diapasón se lo pongo sobre la mastoides. ¿Y qué cosa es lo normal? Que el paciente nos va a decir que tampoco escucha nada en la mastoides. A eso le llamaremos el Rinné positivo, el Rinné normal. Y no tendría por qué escuchar por la mastoides, porque el diapasón ya no funciona, pues, ya no vibra. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora imagínense que tiene un tapón de cerumen en el oído derecho, está tapado el conducto. Hago vibrar el diapasón, se lo pongo frente al oído, señor, díganos en qué momento ya no escucha. Pasan 10 segundos y el paciente ya no escucha. Pero el diapasón todavía tiene 30 segundos para seguir vibrando. En ese momento, como me dice que ya no escucha ahí, se lo pongo sobre la mastoides. Y el paciente, ¿qué me va a decir? Ahí sí escucho, doctor. Quiere decir que está escuchando mejor por vía ósea que por vía aérea.
Si el paciente escucha mejor por vía ósea que por vía aérea, quiere decir que tiene un problema en el área de conducción, ¿no es cierto? Porque la vía aérea usa el área de conducción para estimular la cóclea. Puede ser en el oído externo, puede ser en el oído medio. En este caso se trata de un tapón de cerumen. Entonces el RINE será negativo y eso me confirma que efectivamente este paciente tiene una hipoacusia conductiva. Conclusión, en la hipoacusia de conducción, es decir, cuando existe una patología del oído medio o del oído externo, el Weber lateraliza al oído enfermo y el RINE en ese oído será negativo. ¿Está claro? ¿Seguro? ¿Sí? Si alguien no lo ha entendido, tenemos el curso avanzado después el simulacro. Bueno, entonces eso es la medida de la audición usando los diapasones. Entonces, básicamente para determinar hipoacusias de conducción. Ahora, ¿por qué decimos que la prueba de Weber, y esto ya para confundirlos más todavía, ¿no? ¿Por qué decimos que la prueba de Weber es una prueba presuntiva y la prueba de RINE es la prueba confirmativa o confirmatoria? Porque existen los falsos positivos. Entonces les voy a poner un ejemplo que es de pregunta de residentado, ¿eh? Por ahí creo que la tenemos también. A ver, viene un paciente que dice que no escucha. Le hacemos los diapasones, ¿ok? Y a la prueba de Weber, el paciente levanta la mano izquierda. A la prueba de Weber, el paciente levanta la mano izquierda. Y a la prueba de RINE, el RINE en el oído izquierdo es positivo. ¿Ok? Weber levanta la mano a la izquierda y el RINE es positivo en el oído izquierdo. La pregunta es, ¿en qué oído está el problema y cuál es la posible patología? O el tipo de hipoacusia, digamos. La querían facilita. A ver, Weber lateraliza a la izquierda y el RINE en el izquierdo es positivo. ¿No? No tiene hipoacusia. Ya, esa es una respuesta. Dice que no hay hipoacusia. ¿En dónde? En ningún oído. Ya. Otra respuesta. Entonces el Weber es una prueba presuntiva de hipoacusia conductiva y el RINE es la prueba confirmatoria. A ver, no estoy de acuerdo con lo que su colega dice. ¿Hay problemas de hipoacusia o no? ¿En qué oído? ¿En el derecho o en el izquierdo? ¿En el derecho? En el izquierdo. Ya, ¿y qué problema hay en el izquierdo? Conductiva. Si fuera hipoacusia conductiva del oído derecho, ¿cómo el RINE puede salir positivo? A ver, un tapón de cerumen en el oído izquierdo, ¿cómo es posible que el RINE salga positivo? No, entonces no hay nada. ¿Y cómo es posible que el Weber sí salga lateralizado al oído izquierdo? ¿No? Entonces, el Weber se va a ir al oído que escuche, ya sea conductiva o neurosensorial. Entonces, en este caso específico, el paciente tiene una hipoacusia neurosensorial severa a profunda del oído derecho. Hipoacusia neurosensorial severa a profunda del oído derecho. Entonces, cuando usted le hacen el Weber, el paciente, ¿por qué levanta la mano izquierda? Porque es el único oído por el que escucha. No escucha por el izquierdo, pues. No escucha casi nada. Perdón, por el derecho no escucha nada o casi nada. Por eso el paciente dice,
Ah, por acá escucho, doctor. No porque tenga hipoacusia conductiva, escucha porque tiene una neurosensorial derecha profunda o severa. ¿Se dan cuenta? Entonces el Weber es una prueba presuntiva, no es definitiva. Entonces yo para corroborar eso, le hago el RINE. Y resulta que cuando le hago el RINE en el oído izquierdo, el RINE es positivo. ¿Qué significa positivo? Que la vía aérea es mejor que la vía ósea. ¿Y eso sucede normalmente? Sí. Entonces la prueba de RINE me está diciendo que en el oído izquierdo no hay hipoacusia conductiva definitivamente. Así lateraliza el paciente al lado izquierdo en el Weber. Pero el RINE me dice que no hay hipoacusia conductiva. De algo estoy seguro. No sé qué habrá en el otro oído, pero de algo estoy seguro. Y es que en el derecho no hay hipoacusia conductiva. Porque no puede salir un RINE positivo en una hipoacusia que no sea conductiva. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que presumo es que debe haber una hipoacusia neurosensorial en el lado derecho de grado severo o profundo. Entonces a eso le llamamos los falsos positivos. ¿Está claro? ¿Otra más para hacerla más difícil? No, ya.